Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Daniel es un personaje tremendo y tiene un libro, ¿no? En la Biblia, y yo te animo a abrirlo. Si tenés Biblia ahí, o sea, en papel o más virtual. Daniel capítulo 10, versículo 1. Voy a leerte el texto. La verdad que está interesante todos los capítulos que van a venir, el 10, todo, obviamente el 11 y el 12, es excelente, es tremendo. Todo el libro de Daniel es maravilloso. Pero hay algo en este versículo 1 que quiero poner en la mesa, en sentido figurado, para que podamos profundizar. Daniel 10, versículo 1. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué fue? Revelada. Y esto no es lo mismo que fue hablada palabra a Daniel, fue revelada. Dice, ¿y la palabra cómo era? Era verdadera. ¿Y el conflicto? Y el conflicto grande, dice mi versión. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es tremenda esta palabra. ¿Permite hacer una oración por esto? ¿Sí? Cierra tus ojos si querés. Señor, en el nombre de Jesús estamos hablando palabra tuya y cuando tu palabra es declarada, dice tu palabra que es como una espada de doble filo. Así que en el mundo espiritual levantamos tu palabra y declaramos que todo velo en esta hora va a caer y cae en el nombre de Jesús y un entendimiento, un espíritu de sabiduría y de revelación viene sobre tu iglesia, viene sobre tus hijos para conocerte mejor y para saber a qué esperanza nos llamaste, cuál es nuestra herencia y cuál es el poder que actúa a favor de tu iglesia. Gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte algo. Toda palabra de Dios desata un conflicto en el mundo espiritual. Toda palabra de Dios, toda promesa de Dios, todo lo que Dios habla genera en el mundo espiritual un conflicto. Si yo te llevo al inicio, a Génesis, cuando Dios crea a Adán, lo crea y lo pone en un contexto de conflicto. Adán es creado en medio de una guerra espiritual. Satanás, en su tiempo Lucifer, que dirigía la adoración a Dios, se rebela y desde el día que se halló orgullo en su corazón fue echado y se llevó una gran cantidad de ángeles y no prevaleció en el cielo, fue quitado del tercer cielo. Ahora, cuando Dios crea a Adán y lo pone en la tierra y crea luego a Eva, Satanás ya estaba caído. O sea, lo diseña en un conflicto de guerra espiritual. Dios gobierna por medio de su palabra. Dice Génesis, y dijo Dios. ¿Y qué pasó? Pasó algo, ¿verdad? Fue creado. Dijo Dios y fue creado. Crea a Adán, crea a Eva y les dice algo. ¿Qué les dice? Génesis 2. Fructifiquen, multiplíquense y ejerzan autoridad. Les da autoridad, les delega autoridad. Satanás identifica a quien se le delegó autoridad en la tierra y aparece Génesis 3. Satanás no puede atacar a Dios, Dios es Dios.
Satanás tiene limitado el ataque al ser humano. La protección de Dios está sobre usted, sobre los hijos de Dios, y estaba sobre Adán y estaba sobre Eva. Así que Satanás no va a atacar a Dios, no va a atacar al hombre directamente, va a atacar la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra Dios ejerce autoridad. La primera aparición de Satanás es en Génesis 3. Él dice algo. ¿Con qué Dios les dijo? Le dice a Eva. La primera aparición de Satanás no es atacando algo físico. Él no podía tocarlos. Es atacando una palabra, lo que Dios había hablado. Así que cada vez que Dios habla, cada vez que Dios te habla, hay un conflicto en el mundo espiritual. ¿Te acordás de Jesús? Cuando el centurión, el romano, dice, le manda a unas personas y les dice, Señor, tengo mi criado que está enfermo, te pido que lo sanes. Jesús dice, vamos a orar por él. Jesús va, y cuando este centurión romano, que era alguien que tenía autoridad sobre otros soldados, tenía un ejercicio militar, ¿prestaste atención a la palabra del centurión? Le dice, no vengas, Señor, di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué estaba entendiendo él? Dios gobierna por medio de su palabra, es suficiente. Y él dice, porque yo estoy en autoridad y le digo a este va, y a este. Jesús agarra y dice, este entendió la fe. No he hallado fe como ninguno. Entiende, tiene discernimiento de cómo opera el mundo espiritual. Esto es tremendo. Amado, toda promesa que Dios te habló sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, toda palabra que Dios ha hablado sobre esta iglesia, toda palabra que Dios ha hablado sobre Paternal, sobre Argentina, cuando Dios habla, se levanta un conflicto en el mundo espiritual. Y Daniel 10:1 dijo, y la palabra era verdadera. Pero ¿qué había después? ¿Qué dice después? ¿El conflicto? El conflicto era grande. Y vamos a ver que el conflicto no era solo social, era espiritual. Y de eso trata Daniel capítulo 10. ¿Qué le estaba pasando a Daniel? Daniel tiene 82 años. Cuando aparece este texto, Daniel quizá peinaba canas o quizá ya no lo sé. Pero Daniel era ya un hombre anciano. El contexto de la vida de Daniel es que Daniel llevó una vida muy sufrida. Daniel a los 10, 12 años, estaba en el grupo de los ¿ok? De los preadolescentes. Literal, tenía 12 años. Era hijo de unos nobles en Israel. Venía de una casa pudiente, de un lugar pudiente. Babilonia se introduce en Israel, en el reino del sur, y destruye el reino del sur. Y a los primeros que mata son a los nobles. Y a aquellos que veían una gracia especial, se los llevaban a Babilonia para ponerlos en su gobierno. Daniel era un hijo de nobles al cual le habían matado a sus dos padres. A los 12 años él queda huérfano. Pero a los 12 años él tiene una convicción tan fuerte espiritual y había sido criado de tal forma de parte de sus padres que cuando lo quieren contaminar, Daniel, aunque no tiene a sus papás cerca, aunque está en medio de un trauma, aunque le cambian su nombre, aunque está en Babilonia, él dice, no voy a contaminar mi corazón con este sistema. Wow, estamos ante una persona con determinación. Estamos ante una persona que vivió traumas muy difíciles, pero tenía una relación con Dios. Este Daniel estaba conectado a una profecía. En Daniel 9, cuando él tiene 80 años, más o menos, él está orando.
Y había una profecía en Jeremías 29, capítulo 29, versículo 10. Jeremías era un profeta que había vivido cuando Babilonia los había conquistado. Y él les dijo algo. Durante 70 años estarán en Babilonia, pero he aquí, en el año 70 los visitaré y los traeré de vuelta a mi tierra. Daniel en el capítulo 9 está orando por esa profecía, por lo que Dios había hablado, lo que Dios había prometido y que no estaba pasando. O estaba pasando, pero estaba detenido. Daniel tenía 12, pasaron 70, ¿cuántos tiene ahora? 82. Con 82 años está orando, está intercediendo. Señor, ¿dónde está tu promesa? Señor, ¿dónde está tu palabra? Señor, vos dijiste. ¿Y qué le dice Dios? La palabra es verdadera, pero hay un conflicto. Hay un conflicto. El conflicto es grande. Wow. Amado, cuando Dios te habla algo, cuando Dios te promete algo, se desata un conflicto en el mundo espiritual. Daniel podría haber desistido de la palabra, podría haber renunciado a la palabra, pero Daniel se mete en oración, en ayuno y tiene revelación de lo que estaba pasando. Te pregunto en esta tarde-noche, ¿hay cosas que Dios te ha hablado? ¿Qué cosas Dios te ha hablado? ¿Qué cosas Él ha prometido en tu familia, en tu casa, en tus hijos? ¿Qué cosas Dios ha hablado en tu asignación, en tus dones, en tu ministerio, en tu llamado? ¿Qué cosas Dios habló? ¿Qué palabra hay sobre nosotros? ¿Qué palabra hay sobre nuestro mundo financiero? ¿Qué palabra hay sobre nuestro propósito? ¿Qué te ha hablado Dios? Quiero decirte que detrás de esa palabra, de esa promesa, hay un mundo espiritual y muy probablemente si la ves frenada, detenida, limitada, no es porque lo que Dios te dijo no sea verdadero, sino que su palabra es verdadera, pero hay un conflicto y ese conflicto, ¿cómo es? Grande. Ahora, vayamos un poquito más. ¿Saben? La palabra conflicto grande en el original se puede traducir como un conflicto bélico. Textualmente significa guerra, ejército, servicio militar. Se traduce como batalla prolongada, conflicto espiritual, lucha organizada. O sea, no sé si estamos tomando entendimiento de lo que está pasando. Pero Daniel puede ver en el ámbito espiritual, por revelación de Dios, que lo que Dios había hablado sobre una nación estaba siendo detenido porque en el mundo espiritual había principados, potestades, o sea, ángeles satánicos que estaban deteniendo la manifestación de lo que Dios quería hacer con Israel. El conflicto es espiritual. Y Pablo en Efesios capítulo 6, luego de hablar del matrimonio, capítulo 5, luego de hablar de la relación de padres e hijos, capítulo 5, te lleva al capítulo 6 y te dice, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades y huestes de maldad. ¿Qué tiene que ver mi matrimonio, Efesios 5, con el mundo espiritual, Efesios 6? Está totalmente conectado. ¿Te doy un ejemplo? El ministerio que más revela a Jesús y a la iglesia no es el ministerio de la predicación. Es el ministerio del matrimonio. Porque Cristo vuelve para casarse. ¿Sabías? Entonces cuando Satanás ve un matrimonio, ve una profecía. Ve su final. Hay un conflicto. Hay un conflicto. Satanás mata a los padres de Daniel. Pero Dios pone el límite y levanta un líder que cambia una generación.
Hay ataque sobre tus hijos, hay ataque sobre tus finanzas, hay ataque sobre tu don, sobre tu llamado. Porque tu llamado, cada palabra, cada promesa manifiesta el gobierno de Dios. Tu matrimonio restaurado es un testimonio para el mundo espiritual de lo que el reino de Dios hace y lo que el reino de Dios puede hacer en otros. Tu enfermedad sanada revela el reino de Dios, removiendo todo tipo de opresión, todo tipo de cáncer, todo tipo de tumor. Y esa palabra que Dios te habló, por mi llaga he sido curado, por mi llaga fueron curados, cuando se manifiesta en el plano físico, trae testimonio a otras personas de que Cristo es el Hijo de Dios. Hay un conflicto en el mundo espiritual. La palabra es verdadera, pero toda palabra desata un conflicto del mundo espiritual. Y acá me impacta porque Daniel dice que comprendió. ¡Wow! Este comprender significa discernir, entender, percibir, distinguir. O sea, Daniel no entendió intelectualmente. Daniel no dijo, claro, hay un mundo espiritual. Daniel vio la conexión que había entre lo que no pasaba y Dios había hablado con lo espiritual que estaba operando, frenando esa palabra. Daniel no comprendió teológicamente, intelectualmente, comprendió espiritualmente. La palabra que se utiliza acá implica una capacidad espiritual de discernimiento. Implica interpretar con claridad interna. No solo escuchó la palabra, la procesó espiritualmente y la captó. Vio su significado real. Wow. ¿Tenés entendimiento espiritual de por qué no está pasando lo que Dios te dijo? Satanás no está jugando. Hay un conflicto grande. Tu vida en el diseño de Dios, alineada a lo que Dios quiere, remueve el mundo de la oscuridad. Hay una lucha por tu consagración. Hay una lucha espiritual por tu santidad, por tu sexualidad. Hay un ámbito espiritual que está luchando por tu matrimonio. Y no para unirlo, ¿eh? Tenemos que discernirlo. Me encanta porque dice que Daniel tuvo inteligencia en la visión. Tuvo inteligencia. ¿Sabes qué significa inteligencia? Sabiduría práctica, en el sentido de Daniel. ¿Qué significa eso? Supo discernir el mundo espiritual, pero luego, ¿qué hacer en medio del conflicto? ¿Qué hacer en medio de ese proceso de conflicto? No solo comprendió el sentido profundo del mensaje, sino que recibió la capacidad de saber cómo aplicar y actuar sabiamente en ese contexto. Creo que si has seguido, me has acompañado hasta acá en el mensaje, creo que quedó muy claro que hay un mundo espiritual detrás de la promesa. Hay un mundo espiritual. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer cuando discierno que hay algo en el mundo espiritual que puede estar frenando lo que Dios me habló? Y quiero decirte algo. No con esto estoy hablando de sacar demonios de cada silla. No estoy hablando de ver espíritus sobre cada baldosa de la calle. Yo no estoy hablando de eso. Amado, Satanás no está deteniendo tus finanzas si vos gastás más de lo que te ingresa. No es el diablo, es tu dominio propio. No es el diablo que no te quiere dar trabajo si vos no lo estás buscando. Son temores que tenés que vencer y salir
y Dios te va a abrir puertas. Satanás no está deteniendo necesariamente tu vida de oración. Vos te tenés que disciplinar y decir, aunque no sienta, aunque lo que fuera, tengo que buscar. Indudablemente que hay un plano de nuestras acciones. Pero es tan peligroso sobredimensionar el mundo espiritual como ignorarlo. Y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hacemos cuando discernimos, cuando percibimos que algo que Dios nos habló está detenido, está frenado? Y aunque estemos en integridad, aunque estemos haciendo nuestra parte, aunque estemos accionando, hay algo que parece que no se rompe, que no se destraba, que no sucede. Daniel lo primero que hizo fue buscar entendimiento. Hermano, necesita y yo necesito entendimiento espiritual. Daniel 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Alguien entendido no es el que acumula información, no es el que llena su cabeza de teología, de información bíblica. Es alguien que puede conectar su realidad con lo que Dios está hablando y conectar lo que Dios quiere hacer con lo que el mundo espiritual está frenando. Necesitas entendimiento. Necesitas discernir el mundo espiritual. Necesitas discernir lo que Dios está haciendo. Esta palabra entendido tiene 3 elementos. Significa discernir lo que Dios está haciendo, interpretar correctamente tu temporada, tu momento, tu contexto, y es vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Mire qué profundo. Usted puede venir a la iglesia, ser cristiano, ser líder y no tener entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual no es un curso que hago. El curso me puede ayudar, me puede bendecir, pero no tiene que ver con la información necesariamente que ingreso, lo cual es necesaria, es importante. Tiene que ver con algo que pasa acá. Por eso Pablo, por el entendimiento, no da una charla, una exposición, un curso teológico. Pablo, por el entendimiento, ora. Efesios capítulo 1 dice, pido a Dios que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor a Dios. Y estoy orando por ustedes, iglesia, que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Esta era una iglesia, la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis 2, que era fiel en la doctrina, fiel en el servicio, fiel en la perseverancia, que era íntegra, que tenía santidad. Pero Pablo discierne que le falta entendimiento espiritual. ¿Podés tener todo? Checklist, check, check, check. Pero te está faltando entendimiento. ¿Y el entendimiento no se compra en el kiosco? El entendimiento se busca en oración, en la palabra, en intimidad intencional. Señor, necesito entendimiento de qué está frenando mi casa, qué está frenando mi llamado, mi ministerio, qué está frenando mi sanidad, qué está frenando, qué lo está frenando. Como Daniel, necesitamos entendimiento. Que Dios abra nuestra comprensión espiritual. ¿Vamos bien hasta acá? Dice la Biblia en 1 de Crónicas 12:32 que en Israel había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Otra versión dice, eran entendidos en los tiempos y sus dichos los seguía todo el pueblo de Israel. Papá, si vos no tenés entendimiento de la temporada de tu hijo, vas a pelear contra tu hijo y tu hijo no va a seguir tus dichos. Líder, si no tenés entendimiento de lo que Dios quiere hacer con tu célula, con el ministerio, con lo que Dios te habló,
vas a decir algo y la gente va a estar desconectada de eso que estás diciendo, porque está faltando entendimiento. Marido, seguramente tenés razón, quizá ella no contestó bien, quizá ella pueda estar en una situación, puede ser. Pero si vos no tenés entendimiento, vas a hablar en el momento incorrecto, de la forma correcta, en el contexto incorrecto. Y lo que era cierto se transforma en una barrera. ¿Me seguís la idea? El entendimiento es práctico. El entendimiento te lleva a saber qué tenés que hacer en este tiempo. Tiempo y ocasión suceden a todos, dice Eclesiastés. ¿De qué es tiempo en este tiempo en tu vida? ¿De qué es tiempo? Necesitas y necesito entendimiento espiritual. Y eso se encuentra en la oración, en la palabra, en el ayuno, en el buscar al Señor de forma más profunda. 2. En tiempos donde la promesa la veas retenida, demorada, busca entendimiento. Pero segundo, cree en el amor de Dios por vos. ¿Sabes qué le dice Dios a Daniel y le repite 2 veces en ese capítulo? Eres muy amado. Eres muy amado. Mirá, te lo leo, versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Versículo 18. Y me dijo, muy amado. Cuando uno percibe que una promesa está demorada, Satanás, una de las cosas que va a hacer, va a atacar tu confianza en el amor de Dios por vos. Es más, cuando vos estés tan conflictuado, vas a escuchar un testimonio de lo que Dios hizo en una restauración familiar y en vez de poder conectarte con el espíritu profético de ese testimonio, de si lo hizo con él o con ella, lo quiere hacer conmigo, vas a decir, ¿por qué con él sí, conmigo no? ¿Te das cuenta? No lo puedes recibir. Porque ahí hay una estrategia. Hay una estrategia de hacerte dudar del amor de Dios. Dios sí lo prometiste, Dios sí lo hablaste. ¿Y qué le dice Dios a Daniel? Daniel, eres muy amado. Es más, no eres amado, eres muy amado, Daniel. Y se lo repite, Daniel, eres muy amado. ¿Sabe? El amor de Dios, lo que hizo en Daniel fue abrir sus oídos y posicionarlo en el lugar correcto. El amor nos posiciona. Versículo 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Cuando el amor de Dios empieza a abrazarte, en vez de estar tirado, en vez de sentir que Dios te olvidó, que Dios te rechazó, que Dios no lo va a hacer, cuando vos recibís en medio del conflicto espiritual, de la demora de la promesa, la revelación de que sos muy amado, ese amor te posiciona para escuchar su voz y hacer lo que Él te pidió. ¡Wow! El amor de Dios. El amor de Dios lo que hace es echa fuera el temor y da lugar a la paz de Dios. Versículo 18. Y dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Qué hace el amor? Quita el estado emocional de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Estoy solo con eso? Todo este torbellino de temores, de miedos, de ansiedad, de pánico, de inseguridad interna, el amor de Dios echa fuera ese temor y te da la paz para poder escuchar y ver lo que Dios quiere hacer. Remueve toda raíz de inseguridad y de rechazo, el amor de Dios. ¿Sabes que Pablo ora por entendimiento en Efesios 1? ¿Te acordás que te dije que Efesios 6 él termina hablando de guerra espiritual? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no contra personas, sino contra principados. Daniel ve lo mismo. Daniel busca entendimiento y Pablo en Efesios 1 ora por entendimiento por la iglesia. ¿Te acordás? Lo vimos hace unos minutos. Efesios 3, ¿sabes por lo segundo que ora a Pablo? Por el amor de Dios. Mirá si no está alineada la palabra. Mirá si en los momentos de conflicto espiritual no tenemos que tener entendimiento. Tremendo. Pablo ora por entendimiento. 2, ora por el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, amados, yo pido que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender con todos los santos
cuán ancho, cuán alto, cuán vasto, cuán profundo es el amor de Dios por ustedes. En fin, que conozcan este amor que sobrepasa todo entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¿Cómo vas a entrar en la guerra espiritual? Que ya estás. ¿Cómo vas a lidiar con sabiduría de parte de Dios con tus hijos, con tu matrimonio, con tu ministerio, con tus finanzas, con lo que Dios te está llevando en este tiempo, si no te parás en el amor de Dios? De que Dios está a tu favor, no está en tu contra. De que nadie te puede separar de su amor. De que Él te ama de tal forma que el que comenzó la buena obra en vos la va a terminar. Y que si Él te lo prometió, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todas las cosas? Necesitamos entendimiento, pero necesitamos revelación del amor de Dios. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Desde esa posición podemos atravesar los momentos de demora o de conflicto de la promesa en el mundo espiritual. Termino con esto. Número 3, lo que Daniel hace. Primero, busca entendimiento. Segundo, cree y recibe el amor de Dios. Eres muy amado, recibe eso y se posiciona, cambia el temor en paz, escucha la voz de Dios. Lo tercero que hace Daniel es recibe nuevas fuerzas e imparte nuevas fuerzas. Daniel capítulo 10, versículo 8 dice, quedé pues solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. ¿Cuántos dicen amén a veces a esto? No quedó fuerza en mí. Dios me habló, me dio visión, pero hay un momento que me quedé solo y que no tengo fuerzas. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, no me quedaba una pizca de fuerza, dice Daniel. Amado, hay conflictos personales que se desatan en el mundo espiritual de tal forma que quieren debilitar tu fe y que no tengas fuerza en el plano físico, emocional y espiritual. Entonces alguien te dice, vamos a orar, y vos decís, ¿con qué fuerza oro? Alguien te dice, vamos a servir al Señor este año, y vos estás tan conflictuado por lo que está pasando. El otro día charlábamos en consejeros a la tarde, un ratito antes, y hablábamos algo. Consejero es aquel que viene y que tiene una asignación en esta iglesia de charlar con la persona nueva, recibirla, bendecirla, presentarla a Jesús y darle la bienvenida como iglesia. Te hago una consulta. ¿Cómo crees que pueden llegar a ser algunos de esos domingos, de esos consejeros? Vos, si sos el diablo, ¿qué harías? O sea, lógica, usemos la lógica. La lógica. ¿Vos qué harías? Yo haría todo lo posible para que se pelee con su esposo, con su esposa. Yo haría todo lo posible para tentarlo. Yo haría todo lo posible. ¿Por qué? Porque su asignación implica quizá que una persona cambie de eternidad en el infierno a eternidad con Dios. Oh, tremendo. Tremendo. ¿Sabés qué nos falta? La capacidad de conectar. Hay gente que ha quedado trabada en sus traumas y lo que no entiende es que sus traumas fueron lo que Satanás quiso hacer para frenar su asignación, su llamado, su propósito, pero no pueden llevarlo a la cruz y no pueden darle lugar a Dios para que sane. ¿Y cómo se conecta eso que vivió con el llamado que Dios tiene para su vida? No lo conectan. No conectan la situación de su hijo con el llamado que hay en su hijo. Sienten simplemente que es un rebelde. Y lo tratan como rebelde. Y se pelean con el rebelde. Y Satanás dice, qué bueno, viene ahí. No conectan. Porque no hay entendimiento. La palabra entendimiento es sinapsis. Conexión. Conexión.
¿Quién fue el que le quitó todo a Job? Repito la pregunta. ¿Quién fue el que le quitó todo a Job? Según Job capítulo 1. Léame la Biblia, no su interpretación. ¿Satanás? ¿Quién restauró el doble en la vida de Job? ¿Quién es bueno y quién es malo? Listo. Job necesitaba entendimiento de lo que estaba pasando. Había un conflicto en el mundo espiritual por cada trauma que Job estaba teniendo. Si no tenemos entendimiento del mundo espiritual, nos vamos a estancar, amados. Y hay promesas que por más que Dios quiere que se cumplan, no se van a cumplir. Pero Dios te ama y te está dando entendimiento y quiere que te metas más con Él para poder darte entendimiento espiritual. Daniel recibe fuerzas nuevas y hoy vamos a orar por eso. ¿Sabes qué ora Pablo? En Efesios. Ora por entendimiento en el capítulo 1. Ora por el amor de Dios en el capítulo 3. Lo mismo de Daniel. ¿Sabes qué ora en el capítulo 3? Por fuerzas. Wow. Pablo dice, Efesios capítulo 3, versículo 14, oro que conforme a la potencia de la gloria de Dios, o sea, conforme a todas las fuerzas que Dios tiene, sean fortalecidos en su ser interior, para que por la fe Cristo habite en ustedes. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Yo estoy orando que en la debilidad que ustedes tienen, Dios los fortalezca en su ser interior. Y en vez de estar en debilidad, estén en la fortaleza de Dios y Cristo sea manifestado, visible a través de ustedes. Oh, qué oración la de Pablo. Pablo ora para que la iglesia de Éfeso tenga fuerzas en su ser interior. Si usted va a ser fiel hasta el cumplimiento de la promesa y hasta el cumplimiento de que Cristo regrese, amado, va a necesitar fuerzas sobrenaturales. Fuerzas sobrenaturales para sanar, para restaurar, para ordenar sus finanzas, para ordenar su matrimonio, para ordenar su ministerio, para sostenerse hasta el cumplimiento de lo que Dios le habló. Usted va a necesitar fuerzas nuevas, no para sobrevivir, sino para caminar en lo que Dios le llamó a caminar. Fuerzas de parte de Dios. Fuerzas de Dios. Termina diciendo, capítulo 11, versículo 1. Y yo mismo, ¿quién? Daniel. En el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Oh. Cuando vos recibís fuerzas nuevas, Dios te empieza a utilizar para dar fuerzas a otros. Cuando Dios te anima, vos impartís ánimo. Cuando Dios te fortalece, vos fortaleces a los demás. Te transformás en un instrumento de ministración de Dios. Toda promesa desata un conflicto en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual detrás de la promesa, porque Dios gobierna a través de su palabra. Satanás no puede atacar a Dios, no te puede tocar a vos, pero puede hacerte dudar de la palabra, va a atacar la palabra. Y en el mundo espiritual, lo que Dios habla, se ataca. Vos decidís si abortás la promesa o buscás entendimiento espiritual. Crees en el amor de Dios y recibís las fuerzas nuevas para mantenerte fiel y en el mientras tanto fortalecer a tus hermanos. Bendecir el lugar donde Dios te puso.